Cuando hablamos de digitalización, ilustración digital o dibujo digital, tenemos que tener en cuenta una serie de conceptos básicos que lo que tratan es de emular el dibujo y la ilustración tradicional, analógica. Wacom lo que trata es de emular con el lápiz digital todas estas propiedades que podemos incluir en un dibujo o una ilustración, una pintura, etcétera. Eh, Cuando nosotros dibujamos en un pincel normal, en Photoshop, por ejemplo, tenemos lo que sería la forma básica del pincel, y si yo esto lo arrastro, cuando clico no tengo ningún tipo de propiedad. Los conceptos básicos que tenemos son transferencia de opacidad y de tamaño en función de la presión que ejercemos con la tableta. Además, con la Wacom, con algunos productos de la Wacom tenemos todavía más propiedades, como sería el control de la rotación y el control de la inclinación. Si yo utilizo una Cintiq, como es el caso, puedo tener muchos más matices, incluso controlar solo con la posición de la mano la dirección y la intensidad del trazo. En Photoshop tenemos una serie de pinceles que son, como lo vemos aquí a la izquierda, unos pinceles que me proyectan la inclinación del lápiz sobre la pantalla. Esto me permite hacer un montón de cualidades, agregarle un montón de cualidades al lápiz, como si yo dibujara en un papel tradicional. Bien, tenemos un montón de opciones, no está solo Photoshop, y hoy vamos a ver cómo transferir estos pinceles. En la última versión de Clip Studio nos prometen que podemos incluir los pinceles de Photoshop en nuestro paquete de trabajo Clip Studio. Bien, como veis yo lo tengo muy configurado para trabajar de forma rápida, simplemente con el botón derecho me aparece mi paquete configurado que en un golpe de vista yo puedo trabajar. Tengo los pinceles de lápiz, de pintura, etcétera, ¿vale? Lo tradicional que tenemos cuando pasamos los pinceles de Photoshop, que es una herramienta que tiene ya muchos años y hay mucha gente habituada a ella, tiene sus propios pinceles, queremos llevarnos los pinceles a otras plataformas, a otros programas. Lo tradicional es que te pongan la propia ilustración, el dibujo, y tú te reconfiguras el pincel. Bien, si nos vamos a Clip Studio, tenemos la opción, ¿vale? Yo me he configurado un atajo para trabajar, como veis, el mismo panel. Yo puedo simplemente venir aquí, ¿vale? Esto es en Subtool, Window, Subtool, con atajo teclado Shift V, y simplemente le damos a importar Subtool. Elegimos nuestro paquete de pinceles con la extensión de Photoshop, doble clic y tarda unos pocos segundos en importarlo. Como digo, lo tradicional era que te exportan el dibujo de la forma y tú con las opciones que tienes aquí de controlar el tamaño del pincel, la opacidad, la densidad, la estabilización, etc. Tenemos que reconfigurar los pinceles. En esta última versión de Clip Studio, con estas opciones tan sencillas como vemos de importar, ¿veis? Ya tengo mi paquete de pinceles con el mismo que hemos hablado antes. Yo tengo configuración, como veis, prácticamente igual a Photoshop, solo que con un par de diferencias. Como veis, el puntero visual en tiempo real no se inclina como en Photoshop, ¿vale? Esto simplemente nos está indicando la inclinación del lápiz, es simplemente visual. El funcionamiento del lápiz, como veis, es exactamente igual, y la única diferencia que he observado es que carezco de los pinceles, obviamente, es lógico, son pinceles propios, con un algoritmo propio de Photoshop, de los de inclinación. Por lo demás,
Como veis, los tengo en el mismo orden, con la misma configuración que tendría si lo pongo en negro, ¿vale? Y si me vengo aquí, lo pongo en negro, cojo el mismo pincel y tiene el mismo aspecto exactamente, con un simple clic. Si no sabemos hacer esto desde Photoshop, me voy al panel de pinceles, a la ruedita, exportar pinceles seleccionados, y aquí en Clip Studio, importar Subtool. Doble clic y tendríamos nuestro panel de pinceles listo para usar en Clip Studio.